Muy buenas tardes, profesor. Me presento, soy Jordano López. El día de hoy le voy a hablar sobre mi caso clínico. Entonces, comenzamos. Bueno, nuestro paciente es una persona de 73 años que ingresa a planta de hospitalización por un cuadro de neumonía aspirativa. Bueno, entonces hay que explicar un poco qué es la neumonía aspirativa. Esta vendría a ser una infección pulmonar que es causada básicamente por la aspiración de alimentos como líquidos, ¿no? Entonces, esos alimentos entran a las vías respiratorias y posteriormente infectan a los pulmones. ¿Cómo afecta esto a la nutrición de nuestro paciente? Bueno, esto afecta directamente a la vía, a que no pueda consumir alimentos vía oral, ¿no? Ya que esto lo puede perjudicar. Entonces, también tenemos que dice que se realiza un screening nutricional en el que se objetiva un estado de desnutrición severa y proteica calórica asociada a una intervención de tubo digestiva por el carcinoma gástrico sufrido por el paciente. Entonces, ¿qué es el carcinoma gástrico? El carcinoma gástrico es un cáncer al estómago. Es lo que hace es que daña la absorción de los nutrientes, ¿no? Bueno, perjudica la absorción de los nutrientes. Y esto básicamente nos genera lo que tiene nuestro paciente, que es desnutrición severa proteica calórica. Pero además, este cáncer nos provoca enfermedades como la anorexia. Entonces, seguimos. Y tenemos que el paciente también fue presentado con una pérdida de peso desde dicha intervención de aproximadamente 10 kilos en 4 meses. Además, presenta un trastorno deglutorio, secundario al trastorno de degeneración espinocerebelosa. ¿Qué es un trastorno deglutorio? Entonces, comenzamos a explicar esa parte. El trastorno deglutorio, o también conocido como disfagia, bueno, es el no poder tragar, ¿no? Básicamente es eso, es no poder tragar los alimentos. Entonces, esto también está asociado con el trastorno, nos dice, de degeneración espinocerebalosa. ¿Qué es esto? Este trastorno es básicamente el- un grupo de trastornos que se encuentran en el cerebelo, lo que causa que nuestro paciente pierda la actividad motriz, ¿no? O sea, esto va desde la ataxia, que básicamente la ataxia es la pérdida del control de movimientos voluntarios. También te afecta ¿cómo se llama? La... bueno, también te da debilidad muscular, ¿no? O sea, te da pérdida de fuerza, pero también nos afecta al momento de deglución, ya que nos afecta al movimiento deglutorio, ¿no? de nuestro cuerpo. Entonces, eso también afectaría directamente a la nutrición de nuestro paciente. Seguimos. Bueno, como datos del paciente tenemos que actualmente pesa 35 kilos, mide 1,55 m, tiene un peso habitual de 43 kilos y un IMC de 14,5. Como datos adicionales nos da que tiene una albúmina de 1,93 gramos por decilitro, disculpe, cuando sus valores normales son de 3,5 a 5. Entonces, esto nos da una hipoalbuminemia severa. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ¿o a qué está asociado esto? Debido a que la albúmina es una proteína que se encuentra en el hígado y esta va asociada directamente a la nutrición, al tener el paciente una desnutrición proteica, esto hace que los niveles de albúmina estén por lo bajo, ¿no? Por lo cual nuestro paciente presenta este resultado. En el caso también tiene una hemoglobina en rango normal, ¿no? Ya que tiene 5,4% y el rango es a menor de 5,7%. Aunque el valor es normal, como nuestro paciente presenta o ha tenido cáncer y también presenta neumonía, estas enfermedades hacen que estos niveles se destabilicen o sean alterados, ¿no? Entonces, por eso se requiere que estos resultados, bueno, que este examen se monitoree. Bueno, pasamos con el BGS y el NRS. Bueno, en el BGS vemos que nuestro paciente tiene un peso actual de 35 kilos, como lo mencionamos, un peso habitual de 43 y ha tenido una pérdida de peso de 8 kilos, lo que corresponde al 19% de su peso corporal.
Entonces, al ser mayor al 10%, se le pone un resultado de C. En cambios en la ingesta, sí ha tenido cambios. Nos dice que han sido desde 2014 y su dieta es básicamente una dieta sólida insuficiente. ¿Por qué dieta sólida insuficiente? Es que este paciente, al tener neumonía aspirativa, pero también además de tener eh, disfagia, hace que los alimentos no los pueda consumir correctamente. Entonces, también nos dice que síntomas gastrointestinales ninguno. En el caso no nos presenta ningún síntoma gastrointestinal, por lo cual no lo hemos puesto. Seguimos con la capacidad funcional. En esta la hemos puesto encamado debido a que al trastorno del cerebelo que tiene, esto, al afectar la actividad motriz, pero además de la neumonía y además del cáncer, consideramos, aunque no nos lo dice el caso, consideramos que este es un paciente en cama, pero que puede realizar algunos movimientos aún, ¿no? En diagnóstico tiene que es una neumonía aspirativa, una desnutrición severa proteica, procalórica y tiene un trastorno deglutorio, a raíz obviamente de la degeneración de la espina cerebelosa. Bueno, en examen físico le hemos puesto que tiene pérdida de grasa, obviamente, pérdida de masa muscular también, en un rango de severo, un rango mayor, no presenta edemas y no presenta astitis, ¿no? Finalmente, sumando todos los resultados, obtenemos un diagnóstico de C, que esto refleja una desnutrición severa. Entonces, pasamos con el NRS. En el NRS marcamos todo, ¿sí? Básicamente porque su IMC está por debajo del 20.5%, presenta pérdida de peso en los últimos meses. El paciente también presenta una ingesta, bueno, ha reducido su ingesta en las últimas semanas y porque es un paciente muy grave, ¿no? En el caso de las puntuaciones, le hemos puesto 2 puntos debido a que es un paciente con neumonía severa, ¿no? Y eso también se debe sumar 3 puntos debido a que es un paciente que ha perdido el 5%, bueno, 5%, bueno, está por encima del 5% de la pérdida de peso. Entonces, sumando estos dos resultados nos da un total de 5, pero recordamos que este paciente tiene 73 años y la regla nos dice que en pacientes mayores a 70 años se le suma un punto más. Entonces, por ende, el total sería de 6 puntos. Seguimos. En el requerimiento basal, bueno, en el requerimiento basal tenemos los datos, obviamente, el 35 kilos su peso actual, su talla de 1,55 m, su peso vital de 43 y su IMC de 14.5. Utilizamos la fórmula de Harris-Benedict, pero antes de utilizar esta fórmula, debido a que nuestro paciente tiene el peso muy bajo, se utiliza la fórmula ideal o el peso corregido. Entonces, la fórmula de Lorentz, que en este caso es la fórmula de Lorentz, ¿no? En obtuvimos que el peso que vamos a utilizar para las fórmulas sería el de 52.5. Ese peso utilizamos para la fórmula de Harris-Benedict y nos da un total de 968 calorías. Seguimos. Requerimiento total. En el requerimiento total, personalmente yo busqué artículos que nos hablen del factor de estrés de la neumonía, que nos salía en un rango de 1.2 a 1.3. Pero en clase a mi compañera le explicaron que, bueno, usted le explicó que se le debe sumar el factor de estrés del cáncer, ¿no? que él tuvo. Entonces, ese factor de estrés va hasta el 1.5. Y sumando estas dos patologías, consideramos que el rango más correcto sería el de 1.5, por lo cual utilizamos 1.5 como factor de estrés. Y como el caso no nos dice literalmente si está en cama o si todavía puede movilizarse, pero como nosotros consideramos que está en cama, pero puede realizar pequeños movimientos, le pusimos 1.1 de factor de actividad. Bueno, haciendo la fórmula, nos obtuvimos el total de 1597 calorías. Seguimos. En el requerimiento de proteína. Bueno, para el requerimiento de proteína utilizamos 1.7. ¿Por qué 1.7? Porque en el artículo que yo encontré nos hablaba de los pacientes mayores. En los pacientes mayores el rango va de 1.2 a 1.5.
si en caso tienen enfermedades graves, pero este rango puede sumar a 2 cuando el paciente tiene enfermedades infecciosas y como en nuestro caso, o enfermedades infecciosas severas básicamente, ¿no? Y como en este caso nuestro paciente sí presenta una enfermedad infecciosa severa, consideramos ponerle 1.7, ya que tampoco está en un estado muy, muy crítico, ¿no? Además que con 1.7 podríamos cubrir los requerimientos de la desnutrición proteica que presenta, ¿no? Por lo cual en total nos salió 89 gramos de proteína al día, que es un total de 22%. Los carbohidratos también le sumamos un poco más, bueno, utilizamos un poco más en el porcentaje, ya que es una distribución calórica proteica, ¿no? Entonces decidimos priorizar la proteína y los carbohidratos, ya que además estos son de una fácil absorción también, ¿no? Entonces a le dimos 179 gramos al día de carbohidratos, el cual es el 44% de su alimentación. Y finalmente 58 gramos de grasa al día, que es el total del 34% de su alimentación. En el caso de la relación de calórica no proteica por gramo de nitrógeno, obtuvimos un 87, que nos da, bueno, como resultado una condición de enfermo severo. ¿Seguimos? Bueno, para el tipo de nutrición. Acá hay muchos puntos que tenemos que hablarle. Puntos como, por ejemplo, en esta imagen tenemos traté de retratar la diferencia, ¿no? De por qué nutrición enteral, cuál es la diferencia de nutrición enteral nasogástrica y nasoduodenal. ¿Por qué elegimos la nasoduodenal? Porque como vemos en la imagen derecha, esta va directamente al estómago. En cambio, la nasogástrica va desde la nariz, pasa por el esófago y luego va al estómago, ¿no? Entonces, si vemos la comparativa, la nasoduodenal es mucho menos invasiva. Entonces, además de por qué no se eligió, bueno, la vía oral, ¿no? La vía oral fue la principalmente descartada por obvias razones porque el paciente tiene neumonía aspirativa, pero además porque tiene disfagia y por último porque tiene los trastornos en el cerebelo, ¿no? Lo cual no le permite deglutir correctamente. Y bueno, ¿por qué no nutrición parenteral? Entonces se preguntará. La nutrición parenteral está enfocada básicamente cuando el paciente no tiene el tracto digestivo funcional, pero en este caso nuestro paciente sí tiene tracto digestivo funcional, por lo cual se va siempre por la vía enteral como primera opción. Entonces, sí, en este estudio también que yo pude buscar, nos habla de que la nutrición enteral postpilórica, que es básicamente nasoduodenal, se asocia a una reducción significativa de riesgo de neumonía acompañada de una alimentación gástrica, ¿no? Entonces, esto lo que hace es reducir, ¿no?, el reflujo o el vómito de nuestros pacientes. Entonces, también resaltar de por qué se utiliza una fórmula semielemental. Las fórmulas semielementales son básicamente, contiene proteínas parcialmente hidrolizadas, ¿no? Entonces, esto hace que sea más fácil su absorción, además de que tiene carbohidratos simples y grasas también de fácil absorción, que son básicamente, es una dieta diseñada para que el paciente pueda absorber los nutrientes sin ningún problema. Bueno, en resumen, para ya como que, ¿por qué se eligió este tipo de nutrición? Es porque, punto uno, reduce el riesgo de la neumonía aspirativa. Punto 2, mejora la tolerancia digestiva. Y punto 3, garantiza el cumplimiento de todos sus ¿cómo se llama? Objetivos nutricionales, por así decirlo. Bueno, seguimos como último punto. Tenemos las conclusiones. Bueno, en las conclusiones tenemos iniciar con soporte enteral lo antes posible usando la vía postpilórica y en función de continua para disminuir el riesgo de para disminuir el riesgo de aspiración y optimizar la tolerancia, ¿no? Lo que dijimos anteriormente de que
utilizar este método, ya que reduce riesgos de aspiración y también nos ayuda a que poco a poco este paciente pueda tener la tolerancia a los alimentos. Seguimos con evitar procedimientos invasivos innecesarios como la yeyostomía, hasta que se determine el soporte a largo plazo. Bueno, la yeyostomía es un procedimiento a largo plazo, ¿no? Como acá, que no lo mencioné la nasogástrica, pero ¿por qué no se eligió esta? Porque este es un proceso a largo plazo. Y justamente como acá nos dice, el paciente debe estar en mejores condiciones para la cirugía. Entonces, también tenemos el de monitorear diariamente la tolerancia digestiva y el balance hídrico, además de los parámetros nutricionales. Bueno, eso es obvio, ya que nuestro paciente tiene enfermedades que varían ¿cómo se llaman? Por así decirlo, los rangos o los parámetros, por lo cual se le tiene que dar un monitoreo seguido, ¿no? Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Eso sería todo por mi parte.